Chicos, seguimos informando la última hora con respecto a los topos Azteca México aquí en España, en Valencia. Siguen y seguirán trabajando de momento en Valencia, aunque la Dana ya está dejando otras zonas afectadas como la provincia de Málaga, Granada, Almería, el sur de España está bastante complicado en este momento, pero por ahora seguirán trabajando en la provincia de Valencia. Todavía hay muchísimas zonas que necesitan mucho trabajo, están muy afectadas y hay mucho por hacer. Todavía hay personas desaparecidas. Ayer no pudieron trabajar porque estaban en alerta naranja. Finalmente hacia las 6 de la tarde dictaminaron la alerta roja que les mostrábamos ayer en el canal. Ya había coches de la policía informando a los vecinos con una grabación que ponían por un altavoz que por favor ya no podían salir de sus casas. Atención, el Ayuntamiento de Sedaví informa. Por su seguridad se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, evitar actividades al aire libre y presencia en plantas bajas afectadas por la Dana anterior. Restricción de movilidad, por supuesto, ya les ha pasado una vez y no querían que les pasara una segunda vez el desastre que se formó el día 29 de octubre cuando llega la Dana, impacta contra algunos municipios de Valencia, dejando la destrucción absoluta que están viendo en los vídeos últimamente. En cuanto a los topos, por lo que me informan ellos mismos, esta mañana estaban esperando un nuevo mapa porque los van a destinar a una nueva zona. Estarán a la altura de Sedaví, que es otro municipio que ha quedado completamente destruido. Una familia le ha contactado para la búsqueda de una señora, así que estarán trabajando allí. Les voy mostrando por aquí las imágenes de cómo está el pueblo de Sedaví al día de hoy. Todavía falta mucho por hacer, hay muchos coches apilados en las calles, mucho lodo por sacar, hay mucha gente trabajando, muchas manos, pero siempre hacen falta más manos. Van a ir saliendo algunas imágenes de todo el trabajo que están haciendo los topos Azteca México durante su estancia en España. Otra de las cosas que quería comentarles es que mañana viernes no sé hasta qué punto van a poder trabajar porque fueron invitados al velatorio de los niños, así que tendrán que hacer acto de presencia. Es un detalle por parte de la familia que hayan tenido en cuenta los topos. Los topos han quedado bastante tristes, a pesar de que están habituados a este tipo de situaciones y a ver un montón de pérdidas, porque ellos se encargan de recoger pérdidas. Están tocados, porque cuando se trata de niños, chicos, la cosa cambia de color. Les parte el corazón, no solo a él, le parte el corazón a todo el mundo. Todos los que nos hemos enterado de la noticia nos ha partido el corazón. Obviamente no esperábamos otro desenlace, porque hay que ser realistas con la situación, ¿no? Han pasado muchísimos días ya. Es cierto que para mí, por ejemplo, que nunca había visto una situación así, es muy choqueante ver ese estado de destrucción, escuchar a las personas que se te acercan llorando, te abrazan, te cuentan sus historias, y escuchar a las familias cara a cara. Realmente psicológicamente yo no estaba preparada para esto, pero hay que salir, hay que hacer el esfuerzo y salir a mostrar la realidad, salir a mostrar la situación, cubriendo lo que está pasando. Ya lo sabes, mi lema siempre es: hoy por ti, mañana por mí. Les he preguntado sobre su fecha de regreso a México. De momento no lo saben porque todavía no saben cuánto tiempo más van a tener que estar aquí, puesto que hay trabajo para muchísimo tiempo, y son gente tan maravillosa, tienen un corazón tan grande, chicos, se han volcado tantísimo con la causa. Estoy regresando a Valencia, vuelvo con los topos, estaré allí unos cuantos días más, van a ver de primera mano qué es lo que está sucediendo, cuáles son sus movimientos, cuáles son sus tareas y en los lugares en donde pueden trabajar. Siempre están escuchando a la gente. Imaginaros que la gente se les acerca, les cuentan sus historias, les cuentan que tienen un desaparecido que está en tal o cual lugar. Entonces ellos van, especialmente el topo jefe, va tomando nota con una libretita, que no sé si se han dado cuenta que él anda con una libretita constantemente. Pues en esa libretita él va tomando teléfonos, dirección y nombre de todas las personas que se le van acercando y le dicen: por favor, yo tengo una persona desaparecida, desapareció en tal zona. Él va tomando nota de todo y luego, pues obviamente en conjunto con otros cuerpos, dictaminan en qué zonas van a ir a trabajar y qué es lo que van a hacer, cómo se van a mover, dónde van a estar, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso se van a ir informando desde este canal, por supuesto que sí. Estoy llevando medicamentos para los topos, medicamentos básicos que son, bueno,
para el dolor de cabeza, para el dolor de garganta, para la tos, cosas que pueden necesitar porque la verdad es que están en un ambiente muy hostil, están en un ambiente muy frío y muy húmedo y no quiero que caigan malitos, así que les vamos a llevar cositas para que si en caso dado que les duela algo, que tengan tos o que les duela la garganta, lo que sea, pues puedan tener ellos medicamentos para poder tirar de ahí. Hay algo súper grande en ellos, chicos. Y que esto quiero que quede muy claro. Ellos, cuando yo les pregunto, chicos, ¿qué es lo que necesitan? Tengo que sacarle las palabras con tirabuzón, porque ellos no quieren pedir, pero yo sé perfectamente que les faltan cosas, que necesitan cosas, porque no están en su casa, no están en su país, por supuesto que necesitarán cosas, pero son gente súper ubicada, chicos, súper ubicada, nada buzones ni nada, o sea, realmente son personas de oro, ¿eh? Esta mañana hablé con David, que es David y Gabriel me están informando absolutamente de todos los pasos, además del topo jefe que está en comunicación también con Víctor. Pude sacarles que necesitaban algunas medicinas, así que allí que vamos y las vamos a llevar. Y yo me quedaría allí con ellos. Víctor tiene obviamente que volver porque tenemos un niño y tenemos 2 perros y hay que atender la casa. Yo estaré destinada para allí y Víctor estará aquí, pero estamos es un equipo, ¿eh? Estamos todos juntos, se están volcando. Agradezco también a mis amigos porque me están echando una mano con el niño. Familiarmente es un problema pues ubicar cada cosa para que todo esté atendido, entonces tengo que agradecer a mis amigos, a mi amiga Larita, Javi, a Yolanda y Johnny y a Ghost Blanc, que se está quedando con mis 2 perritos para que yo pueda ayudar. Muchísimas gracias a todos por volcarse en esto y por ayudar a sus compatriotas, a la gente de España por seguir ayudando. Así que bueno, van a seguir con las novedades. Próximamente ya me verán nuevamente en Valencia con cámara en mano para ir informándoles de todo lo que pasa con los topos Azteca México. Nos vemos. Aquí hay personas, hay seres y hay muertos. Es tan necesaria la ayuda que no se mira de dónde viene. ¿Sabes lo que te digo? Explicar un poco de cómo trabajamos. Ese es el equipo de avispas, así se le menciona al equipo de motos. Pues se asigna por el comandante de incidentes el área a averiguar. Ellos van de manera rápida en las motos. Ahí empiezan a rastrear todo el movimiento. Si ven indicios de que llegó el agua, si hay escurrimiento, alguna anomalía, pasen la avisa. Posteriormente aquí es el centro de comando, es un restaurante que se puso a disposición. Aquí tenemos las mesas, ahí al fondo tenemos unas mesas donde tenemos todos los mapas marcados hectárea por hectárea. Todas esas personas civiles son profesionistas en diferentes áreas del rescate. Hay bomberos, rescatistas, en zonas agrestes, de todo tipo. Estamos nosotros, están grupos voluntarios, hay peleadores, tenemos equipo de limpieza de casas, de rastreo, tenemos de todo y seguimos trabajando. Todo el ruido de los perros que escuchan son perros de búsqueda y rescate. Estamos contando alrededor de 10 perros. Les explico un poco. Este es el área que estamos trabajando. Todo este marcado, esta hectárea, ya la pasamos alrededor de 10 grupos de rescate y ya queda totalmente descargada. Para hacer un descarte en el sector, pasamos 3 veces por grupo con diferentes K9, sensores, drones, todo para separar todas esas áreas. Estas completamente descartadas, todas estas ya fueron trabajadas por el equipo de buceo. Esta señal es zona caliente, aquí se empieza a rastrear, ya se ha trabajado. Aquí estuvimos trabajando ya otro día y ya están completamente descartadas. El día de ayer y antier aquí hubo un cuerpo, aquí que habían pasado otro, aquí salió otro y aquí otro. Por eso peinamos, repetimos una y otra vez para volver a estar totalmente seguros que está descartado toda esta zona. Sector 1, 2 y 3 se ha repartido entre policía local, guardia civil, unidades como la decía, guardia civil, la UME y todos los equipos voluntarios con los que se van haciendo el descarte. Todo esto es por el equipo de buceo. Aquí se ha dividido en 2 sectores la población civil, pero sí seguimos trabajando en toda esta zona. Aquí un esfuerzo conjunto con los muchachos de locales, Tokio,
suministros voluntarios, canijo de la policía. Esto aparentemente se ve imposible, pero ya decidimos quitarlo. Este canijo que dice Topos Paracho se llama Jesús y ya lo hicimos representante de los Topos acá en Valencia a petición de él y porque lo vimos trabajando y es una máquina de trabajo. Bueno, pues aquí están los miembros de Topos Azteca Virga trabajando marchas cruzadas con compañeros voluntarios, miembros de transporte sanitario, voluntarios que vienen de otras provincias y estamos removiendo todo el cañaveral que está aquí, todo lo que se ha removido porque creemos que ahí ya adentro hay algo, los perros marcaron ahí, entonces estamos quitando caña por caña. Quitar toda esa montaña.